Bueno, ahora estamos de nuevo en Diálogo Sin Límite. Este es un espacio que llega a la población y ya nosotros hemos recibido bastante feedback. O sea, nosotros tenemos muchas personas que nos hacen comentarios y ese es el objetivo con Diálogo Sin Límite. Excelente. Bueno, en ese caso, ha llovido bastante en estos días. Vamos a hablar de lluvia. Vamos a hablar de lluvia, de ciudades, de calles, de bien. todo lo que en ese espacio. Yo recuerdo cuando llovía bastante que las calles se anegaban más de la que se anegan ahora mismo. O sea, no es que no se hace, sigue porque hay un problema de filtrantes. O sea, bastante claro. Además de eso, se suma a que los escombros, la basura, perdón, y todos los desperdicios que muchas veces ruedan por los contenedores y también se tapan los invernales, se tapa el alcantarillado y entonces las alcantarillas, perdón, y entonces eso hace que el agua no pueda correr, pero eso ha sido, uno lo ha visto histórico, lo sigue viendo. Exacto, lo ha visto y lo sigue viendo, pero yo creo que además de cualquier situación que se da y que afecta a la población en ese sentido, yo creo que también se debe de tomar más niveles de conciencia, porque yo estuve viendo en algunas cañadas y cómo se veía el caudal de desperdicios. Entonces, eso te dice que muchas veces la misma población o algunos ciudadanos o algunas personas, no vamos a llamarle de esa manera ciudadano, porque el ciudadano muchas veces, aunque tiene, o sea, lo que le da la ciudadanía, también además de pertenecer en un territorio, es también sus niveles de conciencia que va adquiriendo. Y entonces estos días el agua lo demostró. O sea, se creía que iba a llover con una mayor cantidad de milímetros de agua iba a existir, pero por suerte que solamente fue hasta ahí que quedó y no hubo. El problema de la lluvia no es un problema. La lluvia es un elemento que es parte de la naturaleza, un fenómeno que es parte de la naturaleza. Y nosotros debemos entender en qué región estamos. Nosotros estamos en el Caribe, donde pasan más de 20 huracanes, ondas tropicales, ciclones, todos los años. Por lo tanto, el fenómeno de la naturaleza no tiene nada que ver con el ser humano, porque ese es el ciclo de la vida, ese es el ciclo de la Tierra y del propio universo. Quienes tenemos que aprender somos los seres humanos a convivir con ella. Y si nosotros queremos vivir en la Tierra, naturalmente, que tenemos que planificarnos y saber cómo vivir. La planificación. Entonces, tenemos 200 años, 1000 años, desde la época romana, desde la época de los egipcios, sigue lloviendo. Incluso yo a veces me pregunto, la gente ahora que sabe lo del polvo de Sahara, pero el polvo de Sahara tiene más de 20 millones de años pasando por aquí. Lo que pasa es que antes no teníamos tecnología. Exacto. Ahora, ¿es malo? Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Es malo el polvo de Sahara? No. Porque el polvo de Sahara, ¿qué es lo que hace? Que todos los granos y polen que vienen desde África aquí son lo que nutren la tierra. E incluso algunos árboles que tú encuentras en África se dan aquí. Porque todo ese recorrido trae también semillas y todas esas cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Las lluvias, ¿qué es lo que hacen? Que los árboles crecen. Uno es 70% agua. El ser humano es 70% agua. Sí. Es decir, nosotros también dependemos de la lluvia. Ahí entra la claridad de los seres humanos.
y la política de desarrollo territorial, de ordenamiento territorial. ¿Por qué muchos de estos países seguimos patinando lo mismo, nosotros como sociedades? Porque tampoco utilizamos al personal capacitado para afrontar eso y que tenga sensibilidad. Entonces, las ciudades, los campos, hay que organizarlo territorialmente. Entonces, si tú sabes que aquí caen 20 milímetros, 30 milímetros de agua, que por aquí pasan ciclones, huracanes de 150 kilómetros por hora, tú tienes que construir una ciudad, un territorio que tenga la capacidad de soportar primero los vientos y segundo la capacidad de la lluvia. Sí, sí. Entonces ahí entra el ordenamiento territorial que, por ejemplo, la ley 368-22 prohíbe los asentamientos en zonas vulnerables y obliga a relocalizar las familias. Claro. Esa ley existe. Exacto. ¿Qué hay que hacer? Bueno, los que dirigen los municipios, los ayuntamientos, el Estado, tienen que tener esa ley en la mano permanentemente como si fuera una Biblia y no permitir que se asienten las personas. Bueno. Organizar las sociedades. Bueno, si a eso vemos como en las orillas, en las márgenes de los ríos, de muchos ríos. Yo viajo a Nagua y uno pasa por algunas zonas, sobre todo ya zonas que la han ido arrabalizando, esos asentamientos que se forman, esos bolsones de personas y de poblaciones que tú lo ves que están en la misma orilla del río, pero también vemos también por cualquier pueblo, claro, cualquier población que ustedes ven que se asientan inclusive en lugares que son tipo barrancas. Por ejemplo, en San Juan, ahí existe lo que se llama Mesopotamia. Exacto. ¿De dónde viene el concepto de Mesopotamia? De dos ríos. Claro, sí. Y la gente se ha sentado en el medio, en la parte baja. Cuando llueve mucho, inunda eso y mata a las personas. Exacto. Las personas se ahogan. Entonces nosotros vivimos reproduciendo el sufrimiento permanentemente. Claro. Se murieron 20 familias, se murieron 10 familias, se murieron tantas personas. Y ¿qué es lo que hay que hacer? No permitir que la gente viva en zonas vulnerables. Pero hacerlo de manera que sea efectivo y permanente. Mira, ahí entra un poco lo que es darle seguimiento a las ciudades. Es decir, después que tú tomas una medida, esa medida debe ser perenne. Claro. No puede cambiar de que un presidente a los 4 años no permitió que se asentaran ahí y cuando llega otro gobierno entonces lo permite. Claro. Es decir, deben existir leyes, creencias, el desarrollo del ser humano debe llegar a un grado en el cual la gente le dé seguimiento a los proyectos y que se cumplan en el tiempo. Y tú sabes que esa irresponsabilidad del clientelismo le ha hecho mucho daño a la República Dominicana y al mundo, pero a la República Dominicana. Claro, ¿dónde estamos? Porque uno ve que muchas veces se permite ser muy permisivo con cosas que realmente se debe de ser severo. Este país hay que, yo entiendo que se debe de arreglar. Ahora, ¿cómo se arregla? No es con paño tibio, no es con política, con politiquería, vamos a llamarlo de esa manera. Y también siendo fuerte, aplicando la ley, como tú lo acabas de decir, aplicando las normas y, o sea, se debe de gobernar, como se ha dicho, no para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Entonces, eso es lo que se debe de tomar en cuenta, porque, por ejemplo, como tú lo acabas de decir, nosotros sabemos que vivimos en una zona que es lluviosa, o sea, que están los fenómenos atmosféricos siempre están a la orden del día, y también estamos también en una zona donde los fenómenos telúricos también son comunes. Claro. Entonces, si uno sabe
que vive en esa tesitura y que uno vive en ese trayecto, en ese país donde hay un trayecto que se recorre tanto de manera telúrica, o sea, como de sísmica, como también a través del agua, de la lluvia. Entonces, yo creo que el país hay que tomar en cuenta medidas que no sean, o sea, que sean preventivas para evitar la mayor cantidad de desgracia posible. Claro, tú lo acabas de decir. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país que está localizado, por ejemplo, dentro de fallas tectónicas. Por eso aquí hay muchos terremotos. Nosotros tenemos la suerte de que no ha habido un gran terremoto todavía. Vivimos en un país donde los fenómenos naturales, como ciclones, huracanes, etcétera, pasan por aquí. Entonces tú tienes que llevar tu desarrollo a partir de esa realidad. Crear estructuras que respondan a ese tipo de fenómenos, crear viviendas que respondan a ese tipo de fenómenos y colocar a la población en áreas donde la cantidad de lluvias o posibles terremotos no hagan daño. Y ahí entra lo que yo siempre he dicho, el ordenamiento territorial. Ahí es donde entran los urbanistas. ¿Tú quieres que te diga algo? Yo me atrevo a apostar que el 95% de la gente que dirigen las oficinas de planeamiento urbano no son ni siquiera arquitectos ni urbanistas. Hay un déficit. Hay un déficit. Pero aquí hay muchos urbanistas que no están trabajando y que están siendo relegados por profesionales que no son del área. Pero también los que dirigen las alcaldías tienen que tener también cierto conocimiento de lo que estamos hablando nosotros. Tienen que tener cierta sensibilidad para que funcionen en base a eso. Es que muchas veces... Y no trabajen en base a, como tú dijiste ahorita, en base a politiquerías. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Estado tiene que, y ahí entra un poco también con los partidos políticos, tienen que formar su población, su gente, para que sean los que dirijan la sociedad, las ciudades, los territorios, en base a capacidades. Y trabajar de manera ética en esa parte. Por ejemplo, mira, aquí no se trabaja el drenaje pluvial, el drenaje sanitario. Y yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Nadie hace una casa si no mete primero el séptico. Si tú no pones los inodoros y pones un séptico y pones un filtrante en tu casa, ¿cómo tú puedes ir a un baño? Eso mismo pasa con la ciudad. La ciudad hay que diseñarla por debajo. Hay que aprender de los romanos y de los griegos. Esa gente primero hacían su drenaje y después construían arriba. Hace 2000 años que hacían eso. Los egipcios hacían eso también. Y hoy, 2000 años después, nosotros estamos involucionando. Porque estamos creando ciudades sin drenaje, sin drenaje sanitario ni pluvial, entonces, y sin estructuras, sin instituciones que tengan la capacidad de supervisar las estructuras que se están construyendo hoy en día. Eso dice que debemos de revisarnos como país. No las leyes, porque aquí hay muchas leyes y hay muchas normas. Sí, pero cuando revisarnos como nosotros seres humanos. Nosotros como seres humanos, exacto, debemos de revisarnos, porque también todos los males que hay, o sea, todos los males, no estoy diciendo como lo dice en el libro de la rebelión, la rebelión en la granja, de que el hombre se lo ve como que el hombre es el culpable de todos los males y los animales son los salvadores. No estoy hablando de eso, pero sí creo que muchas veces nosotros actuamos de manera irracional. O sea, se supone que debemos ser, somos los seres más racionales. Se supone que nosotros trabajamos con método científico. Exacto. Y se supone que nosotros somos el ente pensante. Entonces, si somos el ente pensante, si somos el sujeto, no el objeto, muchas veces entonces lo que hacemos es todo lo contrario y por eso ahondamos más los males. Cuando ustedes ven que ocurre que mueren innecesariamente una cantidad de personas porque muchas veces viven
viven en condiciones de extrema pobreza. Sí, porque eso es parte. Y en lugares muy vulnerables. En lugares vulnerables, por eso es. Porque eso también es una forma de pobreza muchas veces. Claro. Entonces, el espacio donde uno vive debe de estar lo mejor acondicionado de la mejor manera. Bueno. Pero como también las autoridades competentes deben de prever las cosas porque sabemos dónde vivir. Ahí es donde entran que los funcionarios también deben tener la capacidad de entender ese tipo de cosas. Bueno, Julián, hemos llegado prácticamente, se nos fue el tiempo muy rápido. Hemos llegado ya a otro episodio de Diálogos Sin Límites. Le invitamos a suscribirse, a comentar, a opinar y a darle like a este importante programa que lo hacemos con mucho cariño de corazón para la sociedad dominicana. Esto fue Diálogos Sin Límites. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir.